tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te platicaremos quién, mucho antes que San Judas Tadeo, fue considerada la patrona para obtener milagros en las causas difíciles y desesperadas. En nuestra sección infantil, el cuento Un Segundo Aire. En el estadio todo era inquietud y algarabía. Se realizaba la competencia de velocidad entre los niños de todo el estado. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo da a sus apóstoles el poder del Espíritu Santo. En el Santoral te diremos cómo surgió la fiesta de María Auxiliadora. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Diario de un perro. Primera semana. Hoy cumplí una semana de nacido. ¡Qué alegría haber llegado a este mundo! Primer mes. Mi mamá me cuida muy bien, es una mamá ejemplar. Segundo mes. Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós, esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella lo había hecho. Cuarto mes. He crecido rápido. Todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa que para mí son como hermanitos. Somos muy inquietos. Ellos me jalan la cola y yo les muerdo jugando. Quinto mes. Hoy me regañaron. Mi ama se molestó porque me hice pipí adentro de la casa, pero nunca me habían dicho dónde debo hacerlo. Además, como dormía en la recámara, dice que ya no me aguanta. Mes 12. Hoy cumplí un año. Soy un perro adulto. Mis amos dicen que crecí más de lo que ellos pensaban. Qué orgullosos se deben de sentir de mí. Mes 13. Qué mal me sentí hoy. Mi hermanito humano me quitó la pelota. Yo nunca agarro sus juguetes. Así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes, así que lo lastimé sin querer. Después del susto, me encadenaron casi sin poderme mover al rayo del sol. Dicen que van a tenerme en observación y que soy ingrato. No entiendo nada de lo que está pasando. Mes 15. Ya nada es igual. Vivo en la azotea. Me siento muy solo. Mi familia humana ya no me quiere. A veces se les olvida que tengo hambre y sed. Cuando llueve, no tengo techo que me cobije. Mes 16. Hoy me bajaron de la azotea. De seguro mi familia me perdonó y me puse tan contento que daba saltos de gusto. Mi rabo parecía reguilete. Encima de eso, me van a llevar con ellos de paseo. Nos enfilamos hacia la carretera y de repente se pararon. Abrieron la puerta y yo me bajé feliz creyendo que haríamos nuestro día de campo. No comprendo por qué cerraron la puerta y se fueron. Oigan, esperen, les ladré. Se están olvidando de mí. Corrí detrás del coche con todas mis fuerzas. Mi angustia crecía al darme cuenta que casi me desvanecía y ellos no se detenían. Me habían olvidado. Mes 17.
He tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa. Me siento y estoy perdido. En mi sendero hay gente de buen corazón que me ve con tristeza y me da algo de comer. Yo les agradezco con mi mirada y desde el fondo con mi alma. Yo quisiera que me adoptaran y sería leal como ninguno. Pero solo dicen, pobre perrito, se ha de haber perdido. Mes 18. El otro día pasé por una escuela y vi a muchos niños y jóvenes como mis hermanitos humanos. Me acerqué y un grupo de ellos, riéndose, me lanzó una lluvia de piedras. Decían, a ver quién tiene mejor puntería. Una de esas piedras me lastimó el ojo y desde entonces ya no puedo ver con él. Mes 19. Parece mentira. Cuando estaba más bonito se compadecían más de mí, pero ahora ya estoy muy flaco. Mi aspecto ha cambiado. Perdí mi ojo y la gente más bien me saca a escobazos cuando pretendo echarme en una pequeña sombra. ¡Lárgate! Mes 20. Casi no puedo moverme. Hoy, al tratar de cruzar la calle por donde pasan los coches, uno me arrolló. Según yo estaba en un lugar seguro llamado banqueta, pero nunca olvidaré la mirada de satisfacción del conductor que hasta se ladeó con tal de centrarme. Ojalá me hubiera matado, pero solo me dislocó la cadera. El dolor es terrible. Mis patas traseras no me responden y con mucha dificultad me arrastré poco a poco hacia un montón de hierba a un lado del camino. Mes 21. Tengo 10 días bajo el sol, la lluvia, el frío, sin comer. Ya no me puedo mover. El dolor es insoportable. Me siento muy mal. Quedé en un lugar húmedo y parece que hasta mi pelito se está cayendo. Alguna gente pasa y ni me ve. Otras dicen a quienes vienen con ellos, no te acerques. Ya casi estoy inconsciente, pero alguna fuerza extraña me hizo hoy abrir los ojos. La dulzura de su voz me hizo reaccionar. Decía, pobre perrito, mira cómo te han dejado. Junto a ella venía un señor de bata blanca. Empezó a tocarme y dijo, lo siento señora, pero este perro ya no tiene remedio. Es mejor que deje de sufrir. A la gentil dama se le salieron las lágrimas y asintió con la cabeza. Como pude, moví el rabo y la miré agradeciéndole que me ayudara a descansar. Luego, solo sentí el piquete de la inyección y me dormí para siempre pensando en por qué tuve que nacer si nadie me quería. Moraleja de esta historia. La solución no es echar un perro a la calle, sino educarlo. No conviertas en problema una grata compañía. Ayuda a tomar conciencia a otros y así terminar con el problema de los perros callejeros. Ellos no nacieron ahí. Los humanos los echamos a ese sitio donde no merecen estar. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, espero que estén pasando un domingo maravilloso y que los maestros hayan sido festejados como se merecen, recibiendo el agradecimiento de todos aquellos, todas aquellas que siempre aprendemos de ustedes. Que Dios les bendiga y que continúen adelante con su vocación. También quiero aprovechar para agradecer a todos los que llamaron para preguntar por la peregrinación a los santuarios italianos, y de hecho el grupo ya casi está lleno. Recuerden que en esta peregrinación, donde voy como acompañante, como director espiritual, vamos a comenzar en Venecia, visitando por supuesto la tumba de San Marcos y otros lugares maravillosos de esta ciudad. También estaremos en Padua, el lugar donde está sepultado San Antonio de Padua, el santo del amor, y la tumba de San Lucas. Visitaremos después la ciudad del Renacimiento, Florencia, con su maravilloso espacio donde está el David de Miguel Ángel, Pisa, donde está la torre inclinada, la tumba y, por supuesto, la casa donde vivió Santa Catalina de Siena en Siena. Estaremos también en Asís, donde vivió el santo pobre, el poverelo San Francisco de Asís. Podremos ver en otra ciudad aquel corporal que quedó manchado en un milagro eucarístico, en Orvieto, y finalmente llegaremos a Roma, donde tendremos una visita especial a la Basílica de San Pedro, a la Basílica de San Pablo, donde están los restos del apóstol. Estaremos también en la basílica más importante dedicada a la Virgen María, Santa María la Mayor. Descenderemos a las catacumbas, donde fueron enterrados los primeros mártires y cristianos, y por supuesto la Fuente de Trevi, el Museo Vaticano y muchas cosas más. 14 días visitando estos lugares, pero recuerden que el grupo ya está casi lleno porque incluye aviones, hoteles, traslados, desayunos, comidas, cenas, impuestos, para que se vayan ya sin ningún problema, solamente con lo que vayan a gastar allá comprando sus recuerdos y cosas así. Al final del programa les diré los teléfonos, pero por ahora vamos a un corte y al regreso el cuento. Resonancias de Fe. Señor, en este momento hay alguien que va a recibir los sagrados alimentos. Ayúdale a sentirse bendecido porque tiene pan en su mesa y salud para poderlo digerir. Ayúdale a agradecer a las manos que se lo prepararon y se lo ofrecen. A dar gracias por quienes le acompañan en su mesa y orar por quienes no tienen el alimento necesario. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Un segundo aire. En el estadio todo era inquietud y algarabía. Se realizaba la competencia de velocidad entre los niños de todo el estado. Quien resultara vencedor no solo ganaría la medalla de oro, sino también un viaje a Europa. El público hacía comentarios. Es una carrera muy emocionante. De seguro la ganadora será Erika del Colegio Miraflores. No, yo creo que será Carla del Colegio México, porque ella sí que es muy veloz. Las niñas y niños no podían ocultar su nerviosismo. Entonces, el entrenador les dijo: Pónganme atención, esta es una competencia muy importante.
Ya han demostrado a sus maestros y a las escuelas su capacidad en la rama del atletismo. Ahora tendrán que mostrarla a todo el país. No pueden perder esta oportunidad, es súper importante. Tienen que confiar en ustedes mismos para lograr el mejor resultado. Se han preparado muy bien y confío en ustedes. Creo que con eso es suficiente. Cuando faltaban pocos minutos para la competencia de las niñas, el papá de la pequeña Ana Gabriela se acercó a su hija y le hizo un comentario al oído. Después de aquellas palabras, ella se formó en la línea de salida. Se oyó la señal indicada y las 6 niñas corrieron como galgos. Erika y Carla tomaron pronto la delantera del grupo. Ana Gabriela hizo un gran esfuerzo y pudo alcanzarlas, pero a pocos metros de la meta sintió que le faltaba el aire. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Tengo que confiar en mí. Estuvo a punto de disminuir la velocidad y abandonar la carrera, pero en ese momento recordó las palabras de su papá y comenzó a correr con tanta rapidez que alcanzó primero a Erika, luego a Carla y finalmente llegó a la meta en primer lugar. Recibió el aplauso y la felicitación de todos. Su maestro le preguntó: Ana, no lo puedo creer. Parecía que ibas a perder. ¿Cómo le hiciste para recuperarte? Ella le dijo con toda seguridad: Antes de la competencia, usted nos dijo que confiáramos en nosotras mismas y que podríamos hacer mucho. Así comencé la carrera, confiando solo en mí y en mi preparación. Pero luego sentí que las piernas no me respondían y que el aire me faltaba. En ese momento recordé las palabras de mi papá. Intrigado, el entrenador le preguntó: ¿Cómo? ¿Qué te dijo tu papá? Él me dijo: parte de las palabras de tu entrenador tienen verdad, porque debes iniciar la carrera con mucha confianza en ti misma y porque te has preparado con tiempo para dar un buen resultado. Sin embargo, me recordó que hay ocasiones en que nos preparamos bien, que tenemos confianza en nosotros mismos y sin embargo no siempre obtenemos buenos resultados. Por eso me dijo: no solo confíes en ti y en tu preparación, confía también en Dios y ponte en sus manos para que puedas obtener el mejor resultado. ¿Y en verdad te ayudaron esas palabras? Por supuesto. En mi carrera recordé que Dios siempre nos da una ayuda y una fuerza extra. No solo confié en mí, sino también en Él. Y fue como si hubiera recibido un segundo aire, como si hubiera recibido fuerza extra. De mi debilidad saqué fuerza y pude ganar. Aquella carrera fue inolvidable para Ana Gabriela. Aprendió que hay oportunidades únicas en la vida que no se deben dejar pasar de lado. También aprendió a prepararse para la vida con su mejor empeño, sin olvidar que en los momentos más difíciles, Dios siempre ofrece una fuerza extra. Cuando Ana Gabriela se convirtió en maestra, compartió su secreto con sus alumnos y les dijo: mi historia fue semejante a lo que los apóstoles experimentaron el día de Pentecostés. En aquella ocasión, Jerusalén estaba llena de visitantes de todas las regiones. Los apóstoles sabían que era una oportunidad única y muy importante para predicar el mensaje de Cristo. Si lo hacían, todos los visitantes regresarían a su tierra y lo difundirían. Los apóstoles sabían que no podían dejar pasar aquella oportunidad, pero al mismo tiempo tenían miedo porque confiaban solo en sus propias fuerzas. En ese momento de debilidad, Dios les envió la fuerza extra que les había prometido Cristo. Les envió al Espíritu Santo que con sus sagrados dones los transformó y les dio una fuerza especial que convirtió su miedo y cobardía en entusiasmo y valentía. Con esa fuerza especial nació la Iglesia y su compromiso de evangelizar. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo acompaña a la Iglesia en su carrera cotidiana, la santifica y la fortalece ante la adversidad, y le ayuda a anunciar la paz que brinda el perdón de los pecados.
Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Queridos amigos, amigas, Dios siempre cumple sus promesas, como se puede ver el día de hoy. Cristo, antes de ascender a los cielos, prometió a sus discípulos que no los dejaría solos, sino que les daría una fuerza especial para que pudieran continuar su misión. Esa fuerza es el Espíritu Santo. Cuando se cumplieron 40 días de la resurrección, Cristo ascendió a los cielos, y a los 50 días les envió al Espíritu Santo prometido. Pero, ¿por qué exactamente en ese tiempo y no en otro? Hay que recordar que los judíos tenían una fiesta de acción de gracias por todas las cosechas y primeras crías a los 50 días de la Pascua. Esto hacía que todos fueran a Jerusalén a ofrecer el diezmo por las bendiciones recibidas. Pero no solo llevaban parte de sus granos, animales o primicias al templo, también aprovechaban para intercambiar bienes con otros, creando un ambiente de mercadería. Algunos cambiaban sus bienes por granos, animales comestibles o de carga, telas, especias y esencias, alfarería y orfebrería, etc. Esto hacía que, además de una fiesta religiosa, se llevara a cabo en Jerusalén el día de compra y venta más importante del año. A esta fiesta le llamaban Pentecostés, de la palabra griega penta, que significa 5 o 50, palabra griega de la que también se deriva pentágono, que aprendimos nosotros en la primaria, que significa 5 lados. Bueno, esta fiesta significaba la fiesta después de los 50 días. A esta gran mercadería asistía gente de todo el mundo conocido, de Grecia, de Roma, de Egipto, las ciudades más importantes de Mesopotamia y de las islas del Mediterráneo, convirtiendo así a la ciudad en una ciudad donde se escuchaban todo tipo de lenguas. Dios sabía que esa ocasión, que aquella fiesta, era el mejor momento para que los apóstoles comenzaran a predicar. ¿Por qué? Porque todos los que los escucharan, al regresar a su tierra de origen, se convertirían en propagadores de las enseñanzas, muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, los apóstoles sentían que aún no estaban preparados para predicar. Se sentían inmaduros y aún tenían miedo a los judíos que crucificaron a Cristo. Por su parte, Dios sabía que ya estaban listos. Era cuestión de un pequeño empujón, de una ayuda extra, y todo saldría perfecto. Por eso, Dios hizo descender sobre ellos al Espíritu Santo. Las lenguas de fuego que nos menciona la Escritura significan la purificación y maduración de sus ideas y palabras. El aire fuerte, la fuerza de Dios que mueve y fortaleza. Así, con la fuerza extra, Pedro y sus compañeros comenzaron a predicar y se realizó el gran milagro, contrario a lo que sucedió en la Torre de Babel. Si en Babel, por egoísmo y alejamiento de Dios, todos se habían dispersado por hablar lenguas distintas y no entenderse, en Pentecostés, gracias al Espíritu Santo, todos pudieron entender el mensaje de salvación y el mensaje universal del amor de Dios.
Por eso se dice que la iglesia nace en Pentecostés, porque a partir de ese día, aunque Cristo ya no estaba físicamente, continuaba presente en la predicación y milagros de sus apóstoles. Pidámosle a Dios que siempre, pero especialmente en los momentos en que nos sintamos sin fuerza, contemos con su Espíritu Santo. Que así sea. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 19 de mayo se celebra al patrono de los abogados, San Ivo. Nació en la provincia de Bretaña, en Francia. Su padre lo envió a estudiar a la Universidad de París y allí obtuvo su doctorado como abogado. Al volver a su tierra natal, fue nombrado juez del tribunal y se dedicó a proteger a los huérfanos, a defender a los más pobres y a administrar la justicia con tal imparcialidad y bondad que aún aquellos a quienes tenía que decretar castigos lo seguían amando y estimando. Su gran bondad hizo que le llamaran el abogado de los pobres, y no contento con ayudar a los que vivían en su región, se trasladaba con gusto a otras provincias para defender a los que no tenían con qué pagar un abogado, y a menudo terminaba él haciendo los propios gastos que los pobres tenían que hacer para poder defender sus derechos. Ivo visitaba las cárceles y llevaba regalos a los presos. En aquel tiempo, amigos, los que querían ganar un pleito le llevaban costosos regalos a los jueces, pero San Ivo no aceptó jamás ni el más pequeño regalo de ninguno de sus clientes porque no quería dejarse comprar ni inclinarse con parcialidad hacia ninguno. ¿Cómo se llama eso actualmente? Se llama soborno, padre. Así es, y afortunadamente ya no hay de eso en las cortes, ¿verdad? Y en los juzgados. Claro que hay, pero los buenos abogados como Ivo, por supuesto que no se dejan sobornar. Fíjense que cuando le llevaban un pleito, él se esmeraba en que los dos litigantes arreglaran todo amigablemente en privado, sin tener que hacerlo por medio de demandas públicas. Así obtuvo que muchos litigantes terminaran siendo amigos y se evitaran los grandes gastos que les podían ocasionar los pleitos judiciales. Después de trabajar mucho tiempo como juez, San Ivo fue ordenado sacerdote y los últimos 15 años de su vida los dedicó totalmente a la predicación y a la administración de los sacramentos. Consiguió dinero de donaciones y construyó un hospital para enfermos pobres. Todo lo que llegaba lo repartía entre los más necesitados. Solamente se quedaba con la ropa para cambiarse y lo demás lo regalaba. Sus vecinos incluso le compusieron un epitafio bien especial que dice: San Ivo era bretón, era abogado y no era ladrón. ¡Santo Dios! ¡Qué admiración! Pues muy buen epitafio. El 20 de mayo se celebra a San Bernardino de Siena, patrono de la parroquia de Xochimilco, por cierto. Este santo fue el más famoso predicador del 1400 y sus sermones sirvieron de modelo de predicación para muchos oradores en los siglos siguientes. Nació cerca de Siena, en Italia, en el año 1380. Después de realizar los estudios del bachillerato en 1402, entró a la comunidad de los franciscanos. Desde 1418 hasta su muerte, es decir, durante 26 años, Bernardino recorrió pueblos, ciudades y campos, predicando de una manera totalmente novedosa. ¿Y cuál era esta novedad? Pues llevaba y repartía un estandarte con las letras JHS, mejor dicho, IHS. Esas letras en español cambian de orden y significan Jesús, Salvador de los hombres. Hay que recordar que la letra J no existe en latín y se cambia por la letra I. Bernardino invitaba a sus oyentes a sentir un gran cariño por el nombre de Jesús y por eso, donde quiera que él predicaba, quedaban muchos estandartes en palacios y casas con sus 3 letras, IHS. Pero los envidiosos, que nunca faltan, amigos, al no entender la devoción al nombre de Jesús, lo acusaron ante el Papa diciendo que Bernardino recomendaba supersticiones. Y ante esta acusación, el Papa le prohibió predicar, pero luego lo invitó a Roma y lo examinó delante de todos los cardenales. Después de escucharlo con atención, el Papa quedó tan conmovido que le ordenó que siguiera predicando en todas partes. Incluso quiso nombrarlo arzobispo, pero Bernardino era franciscano humilde, no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los franciscanos porque era el que más vocaciones había conseguido para esa comunidad. Veamos si trabajaba bien o no. Cuando él entró en aquella comunidad, solamente había en Italia 300 de estos religiosos,
y cuando él falleció había más de 4,000. Bueno, un gran trabajo. Este hombre murió el 20 de mayo de 1444 y como ya lo hemos dicho, es el patrón de esta hermosa región de la Ciudad de México, Xochimilco, a donde mandamos muchos saludos. El 21 de mayo se celebra a Santa María Magdalena de Pazzi, quien nació en Florencia, en Italia, en el año 1556. Durante su juventud ingresó al convento de las Carmelitas porque ahí le permitían comulgar con frecuencia. Y esta santa, Padre José, tuvo varias visiones y éxtasis. Que tienen que ver mucho con la admiración que tenía a la pasión de Cristo. Por eso, cierto día le aparecieron en sus manos y en pies los estigmas o heridas de Cristo crucificado, mismos que le producían dolores muy intensos, pero ella aprovechaba ese dolor para orar por los más alejados de Dios. Y escuchen bien, amigos, su director espiritual le encargó a 3 religiosas que escribieran lo que ella iba diciendo, especialmente las revelaciones que recibía durante su éxtasis. Todo esto se publicó en un libro llamado Contemplaciones. Murió en mayo del año 1607 cuando apenas tenía 41 años y fíjense que su rostro permaneció bello y sonrosado. Su cuerpo se conserva todavía incorrupto en el convento carmelita de Florencia. El 23 de mayo se celebra a San Juan Bautista Rossi, sacerdote italiano que se dedicó a ayudar mediante la confesión. Su fama era tal que llegaban personas de todas partes a confesarse con él por la confianza que les inspiraba y el consejo sabio que les impartía. La estimación por él en Roma era tan grande que a su funeral asistieron 260 sacerdotes, un arzobispo, muchos religiosos y una gran muchedumbre. El 24 de mayo se celebra la fiesta de María Auxiliadora y para hablar de esta advocación tenemos que recordar que en el siglo XVI los musulmanes, seguidores del Islam, estaban invadiendo a Europa. En ese tiempo no había la tolerancia de una religión para con otra y los musulmanes a donde llegaban imponían a la fuerza su religión y destruían todo lo que fuera cristiano. Cada año invadían nuevos territorios de los católicos, llenando de muerte y destrucción todo lo que ocupaban. En esas circunstancias estaban amenazando con invadir Europa y la misma Roma. Fue entonces cuando el sumo pontífice Pío V, gran devoto de la Virgen María, convocó a los príncipes católicos para que salieran a defender a sus colegas de religión. Pronto se formó un buen ejército y se fueron en busca del enemigo. El 7 de octubre de 1572 se encontraron los dos ejércitos en un sitio llamado el Golfo de Lepanto, esto es, cerca de Grecia. Los maometanos llevaban las de ganar porque tenían 282 barcos y 88,000 soldados. Los cristianos eran inferiores en número y además el viento corría en dirección opuesta a la que deberían recorrer. Antes de empezar la batalla, los soldados cristianos se prepararon espiritualmente y entonaron un canto a la Madre de Dios. Después de esto, de manera admirable, el viento cambió de rumbo y los empujó con fuerza contra las naves enemigas. Y contra todo pronóstico, derrotaron por completo a sus adversarios. Y escuchen bien, amigos, mientras esto sucedía en el mar, en Roma el Papa Pío V, con una gran multitud de fieles, recorría las calles rezando el Santo Rosario. Cuando se enteró de la victoria, el Papa Pío V ordenó que cada año se celebrara el 7 de octubre la fiesta del Santo Rosario, y que en las letanías se añadiera la oración: María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Así es, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, como lo seguimos diciendo hasta nuestros días. Por si fuera poco, hubo otro acontecimiento que aumentó la devoción a la Virgen María como auxiliadora. ¿Qué pasó? El emperador Napoleón, llevado por la ambición y el orgullo, se atrevió a poner prisionero al sumo pontífice, el Papa Pío VII. Este papa llevaba ya varios años en prisión y no veía esperanzas de obtener su libertad porque el emperador era el más poderoso gobernante de aquel entonces. Entonces el papa hizo una promesa: Madre de Dios, si me libras de esta indigna prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en la Iglesia Católica. Y muy pronto vino lo inesperado. Napoleón, que había dicho las excomuniones del Papa no son capaces de quitar el fusil de la mano de mis soldados, vio con desilusión que en los fríísimos campos de Rusia, a donde había ido a batallar, el frío helaba las manos de sus soldados y el fusil se les iba cayendo. Y él, que había ido deslumbrante con su famoso ejército, volvió humillado con unos pocos y maltrechos hombres. Y al volver, Napoleón se encontró con que sus adversarios le habían preparado un fuerte ejército, el cual lo atacó y le proporcionó total derrota. Fue luego expulsado de su país y el que antes se atrevió a aprisionar al Papa se vio obligado a pagar en triste prisión el resto de su vida.
Fue así que el 24 de mayo de 1814 el Papa pudo volver a la ciudad de Roma. En memoria de ese noble favor de la Virgen María que lo había auxiliado, decretó que cada 24 de mayo se celebrara en Roma la fiesta de María Auxiliadora en acción de gracias a la Madre de Dios. Y para terminar con broche de oro, San Juan Bosco le dio otro empujoncito a esta devoción al construir en Turín, Italia, una grandiosa y hermosísima basílica dedicada a María Auxiliadora. Empezó la obra con solo 3 monedas de 20 centavos, pero fueron tantos los milagros que María Auxiliadora empezó a hacer en favor de sus devotos que en solo 4 años estuvo terminada la gran basílica. Y es que San Juan Bosco tenía una gran aliada, una gran amiga, una gran mujer a la que admiraba, y por eso decía él: propaguen la devoción a María Auxiliadora y verán lo que son milagros. Y recomendaba repetir muchas veces esta pequeña oración: María Auxiliadora, ruega por nosotros. Él afirmaba que los que decían muchas veces esta ejaculatoria consiguen grandes favores del cielo. El 25 de mayo se celebra al Papa San Gregorio VII. Se llamaba Hildebrando, nombre que en alemán significa espada del guerrero. Al ser elegido Papa, cambió su nombre por el de Gregorio, que significa el que vigila. De origen italiano, antes de ser elegido Papa fue ecónomo del Vaticano y consejero de confianza de 5 sumos pontífices. Durante 25 años se negó a ser papa, pero a la muerte del pontífice anterior, que se llamaba Alejandro II, mientras Hildebrando dirigía los funerales, todo el pueblo y muchísimos sacerdotes, por el afecto que le tenían, empezaron a gritar: ¡Hildebrando Papa! ¡Hildebrando Papa! Ya como nuevo papa y con el nombre de Gregorio, descubrió con pena que en la Iglesia Católica había desórdenes muy graves. Los reyes y gobernantes eran los que nombraban a los obispos, párrocos y superiores de conventos, y para estos puestos no escogían a los más santos, sino a los que más pagaban o a los que les obedecían ciegamente. Así es, y esta era la causa de que en los altos puestos de la Iglesia Católica hubiera hombres indignos de tales cargos y con una conducta verdaderamente desastrosa. Muchos de estos ya no observaban el celibato y vivían en unión libre, incluso varios de ellos se casaban públicamente, y los gobernantes seguían nombrando gente indigna para los cargos eclesiásticos. Fue aquí donde intervino Gregorio VII con mano fuerte. Empezó destituyendo al arzobispo de Milán, pues lo habían nombrado para ese cargo porque había pagado mucho dinero. Se le llama pecado de simonía al acto de querer comprar un cargo público en la Iglesia, y la Iglesia lo condena actualmente con la excomunión. Luego el Papa convocó a un sínodo, es decir, a una reunión de obispos y sacerdotes en Roma, y decretó cosas muy importantes para ese momento. Lo primero que hizo fue quitar a todos los gobernantes o reyes el derecho que tenían de nombrar a los obispos y aclarar que a los obispos solamente los nombraba el Papa, y que el nombramiento de los párrocos los hacía únicamente el obispo, ya no las autoridades civiles. Amigos, imagínense qué sintieron los gobernantes y reyes. Les estaban quitando un privilegio que habían manejado durante mucho tiempo. Por otra parte, los obispos y párrocos nombrados por los reyes sintieron que iban a perder fuerza y dinero. Por eso es que, al sentir que perderían poder y dinero, unos y otros comenzaron a protestar. Claro, y el primero en declararse en revolución contra el Papa fue el emperador Enrique IV de Alemania, que ganaba mucho, pero mucho dinero nombrando obispos y párrocos. Enrique declaró que no obedecería a Gregorio VII y que se declaraba contra sus mandatos. Pero amigos, al Papa no le temblaba la mano y decretó enseguida que Enrique quedaba excomulgado y envió un mensaje a los ciudadanos de Alemania declarando que ya no les obligaba a obedecer a ese emperador. Esto produjo un efecto fulminante. En toda la nación empezó a tramarse una revolución contra Enrique y este sintió que iba a perder el poder. Cuando Enrique IV se sintió perdido, se fue como humilde peregrino a visitar al Papa, y vestido de penitente estuvo durante 3 días en las puertas suplicando que el Papa lo recibiera y lo perdonara. Claro que todo esto lo hacía el emperador por táctica y no por una recta intención. El Papa Gregorio VII sospechaba que eso era un engaño del emperador para no perder su puesto, pero fueron tantos los ruegos de sus amigos y vecinos que al fin lo recibió. Le oyó su confesión, le perdonó y le quitó la excomunión. Y apenas Enrique se sintió sin la excomunión, regresó a Alemania, reunió un gran ejército, se lanzó contra Roma, tomó la ciudad y encarceló al Papa en el castillo de San Angelo. Afortunadamente, a los pocos días llegó un ejército católico al mando de Roberto Guiscardo, lo sacó de allí y le ayudó a salir de la ciudad. Pero como el Papa no estaba seguro, se tuvo que ir a refugiar al castillo de Salerno.
Mientras los enemigos del pontífice parecían triunfar por todas partes, al Papa Gregorio le llegó la muerte el 25 de mayo del año 1085. Cuando el Papa murió parecía que sus enemigos habían resultado vencedores, pero luego las ideas de este gran pontífice se impusieron en toda la Iglesia católica y ahora es reconocido como un hombre providencial que libró a la Iglesia de ser esclavizada por los gobernantes civiles y de ser gobernada por hombres indignos. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 22 de mayo se celebra a Santa Rita de Casia, a quien se le considera desde hace mucho tiempo, incluso antes que a San Judas Tadeo, la patrona de los casos imposibles, y también se le invoca para pedir ayuda cuando hay un mal esposo o los hijos son tremendos. Pero veamos quién fue esta mujer. Rita nació y murió un 22 de mayo. Vivió 76 años y pasó por todos los estados, matrimonio, viudez y vida religiosa, y en cada una de estas etapas se dedicó a cumplir sus deberes con la mayor exactitud posible y todo por amor de Dios. Se le llama de Casia porque nació en Casia, Italia. Su verdadero nombre era Margarita, pero desde muy pequeña la llamaron Rita de cariño, y así se le quedó para toda la vida. Desde su nacimiento empezó a demostrar que iba a ser la abogada de los imposibles, porque aunque su mamá era estéril y no podía tener hijos, pudo nacer ella. En aquel tiempo se acostumbraba a que fueran los padres y no la novia quien eligiera al que sería su esposo, y lamentablemente, en el caso de Rita, sus padres tuvieron una muy mala elección. Se fijaron solo en las cualidades exteriores del individuo y no averiguaron bien cómo era su personalidad y la casaron con un malvadido. Bueno, imagínense los papás que no conocen al novio y la casan a la fuerza, pues seguramente los resultados van a ser desastrosos. Y así fue. El hombre resultó brutal, mujeriego y con un temperamento muy agresivo, a tal grado que llegó a ser el terror de los vecinos y un continuo agresor dentro de su casa. Sin embargo, Rita soportó día a día durante 18 años el genio feroz de su esposo con la más exquisita paciencia, sin quejarse, sin recurrir a autoridades civiles para pedir sanciones y ofreciendo todo este lento martirio por la conversión de los pecadores, y entre ellos, el primero, por supuesto, su mal geniudo esposo. Y como dice el dicho, Sergio, de tal palo tal astilla, sus dos hijos heredaron el mal genio de su padre y comenzaron a seguir su mal ejemplo, por lo que Rita sufría profundamente. No obstante, fíjense amigos, ella siempre encomendaba a su esposo y a sus hijos en sus continuas oraciones. Ella sabía que la paciencia todo lo alcanza y que nunca deja de cumplirse la promesa que hizo Jesús. Todo el que pide, recibe. Lo que pidan al Padre en mi nombre, lo conseguirán. Y por ello, las oraciones y súplicas de esta buena esposa y madre encontraron respuesta de Dios. El marido se convirtió y le pidió perdón a Rita por todo lo que le había hecho padecer. Esta conversión fue muy oportuna, porque poco tiempo después los vecinos le llevaron el cadáver de su marido cubierto de heridas. Había muerto víctima de una venganza, pero afortunadamente había pedido perdón a Dios en los días anteriores por su indebida conducta y sus malos modos de proceder. Sin embargo, imagínense tener un padre asesinado. ¿Qué hace que los hijos sientan? Cuando los hijos se enteraron del asesinato, juraron vengarse de los asesinos de su padre. La madre, Rita, intentó convencerlos de dejar esta mala intención, pero ante su negativa, ellos dijeron: vamos a vengarnos. Ella le pidió a Dios que no permitiera que sus hijos se convirtieran en asesinos. Entonces los dos jóvenes se enfermaron y murieron sin lograr cumplir su venganza, y Rita consiguió que antes de morir perdonaran a sus enemigos. ¿Y qué pasó después, Sergio? Pues Padre José, amigos, ya sin esposo y sin hijos, Rita se dedicó a obras de caridad, a la oración y a la meditación. Deseaba ser religiosa, pero las comunidades de monjas le respondían que ellas solamente recibían a muchachas solteras. Finalmente, las hermanas agustinas hicieron una excepción y la aceptaron en la comunidad. Y ya como religiosa, Rita se dedicó a cumplir con rigurosa exactitud todo lo que mandaban los reglamentos de la congregación y a obedecer a sus superioras con alegría y prontitud. Dentro de las cosas curiosas de su vida se cuenta que, en cierta ocasión, la directora quiso probar la obediencia de la nueva religiosa y le mandó regar una estaca seca en la huerta. Rita lo hizo así por varios días, sin discutir ni protestar.
Desde muy pequeña, Rita había sido muy devota de la pasión y muerte de Jesús. Le gustaba pensar y recordar el amor tan grande que había tenido Cristo a la humanidad que lo había llevado a entregarse por nosotros. Pensar en la pasión de Cristo era su tema preferido durante el tiempo de meditación. Seguramente que aprendió de él a soportar el sufrimiento que vivió en su familia. En una ocasión, esto que tenía en la mente acerca de la pasión de Cristo fue todavía más fuerte porque escuchó un sermón sobre la coronación de espinas que la dejó muy emocionada. Poco después ella estaba de rodillas ante un crucifijo y sintió una luz que salía de la imagen y le llegaba a su cabeza. Desde entonces le apareció una herida muy dolorosa en la frente, como la que produce una espina recién clavada. Por eso es que en sus estampas la podemos ver con una espina en la frente. Esta dolorosa llaga o estigma le acompañó los últimos 14 años de su vida. En su comunidad, Rita se dedicó a atender a las hermanas enfermas y a pedir por la conversión de los pecadores, obteniendo muy buenos resultados. Se le considera patrona de los casos imposibles por algunas cosas que sucedieron antes de su muerte. A ver, platícanos, David. Por ejemplo, estando ya muy enferma, le pidió a una visitante que le trajera unas rosas del jardín. Y aquí viene lo milagroso. No era tiempo de flores, pero aún así la mujer fue al jardín y encontró misteriosamente un rosal florecido. La amiga le preguntó si deseaba algo más y Rita le respondió que deseaba unos higos. Ese no era tampoco tiempo de cosecha de higos, pero al llegar la mensajera al huerto encontró un árbol sin hojas, pero con higos, y se los llevó a la enferma. Por todos estos detalles, muchas personas la invocan en situaciones difíciles y encuentran soluciones admirables. Rita murió el 22 de mayo de 1457 y su cuerpo se conserva incorrupto. Resonancias de Fe. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa y como siempre, un saludo para todos los traileros que están en Estados Unidos y en México, a todos los enfermitos y como se los prometí, los teléfonos de contacto para irse conmigo a esta peregrinación a los santuarios italianos. Primer teléfono, 55-4606-6476. Lo repito, 55-4606-6476. Segundo teléfono, 55-4606-6676. 55-4606-6676. Y también pueden escribir un correo a esta dirección, operadora.oli con y olitravel@gmail.com, operadora.olitravel@gmail.com. Llamen o escriban pronto porque esta peregrinación para noviembre se llena muy rápido. Con esto me despido y que Dios les bendiga. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.